Hola chicos, muy buenas tardes. Hoy vamos a abordar con ustedes las diversas clases de texto. Como les había mencionado, un texto definitivamente es algo que se construye a partir de diversos elementos. Cuando nosotros hablamos de las clases o las variantes de texto, tenemos que tomar en cuenta que existen varios criterios de clasificación. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca del canal, estamos hablando de un criterio de clasificación sustentado en dónde se transmite este discurso o este texto. Cuando hablamos de un tema, pues es sobre de qué habla, ¿no? Que podría ser un segundo criterio de clasificación. Si hablamos de una extensión, pues podríamos hablar si es corto, si es largo, si es mediano, etcétera. Y cuando hablamos de una situación comunicativa, estamos hablando sobre hacia quiénes o quiénes lo van a leer. Y bajo esa perspectiva, pues bueno, también tenemos eh, por ejemplo, los textos literarios, los textos periodísticos, textos que nos ayudan a definir la situación que vamos a comunicar. Sin embargo, una de las más importantes clasificaciones y de la cual tenemos que considerar más elemental para un mayor entendimiento del propio discurso es centrarnos justamente en el propósito. Esto nos llevará a entender que el propósito tiene que ver con el objetivo que busque el receptor de este mensaje al enviarlo a un emisor. Y entonces nuestros propósitos cambian definitivamente. Cuando hablamos de un propósito, hablamos de un alcance, de un objetivo. Y si en este caso yo estoy hablando de una intención del emisor, lo que necesito es saber hacia dónde me dirijo. Por eso hoy hablaremos de los diversos modos del discurso dentro del texto. Como dije anteriormente, el modo del discurso tiene que ver con el propósito del emisor. ¿Quién es el emisor? El que transmite ese mensaje. Al hablar de ello, vamos a tener 4 modos del discurso que van a estar sentados en la intención del emisor, es decir, en este propósito. Y tenemos por un lado el descriptivo, tenemos el narrativo, tenemos el expositivo y tenemos el argumentativo, centrados, repito, en el propósito. Podemos iniciar con un pequeño chiste, ¿no? El chiste que al final, pues es una narración de una historia. Nos haga reír o no, el chiste se convierte en una narración anecdotaria de algo que ha sucedido, ¿no? Les voy a leer este ejemplo. Hijo, si repruebas el examen de mañana, olvídate de que soy tu padre. Al día siguiente, el papá, le dice, hijo, ¿cómo te fue en tu examen? Y el hijo dice, ¿y tú quién eres? ¿Qué tipo de texto sería este? Bien, pues como dije antes, este tipo de texto, de acuerdo a su objetivo, o sea, mi objetivo
como emisor o mi propósito es contarles una historia para que se rían o no. Puede ser graciosa para ustedes o no. Sin embargo, este tipo de texto lo que busca como logro, como objetivo de mí como emisor es contarles una historia, ¿no? Por lo tanto, al contarles una historia, me estaría centrando en un texto de corte narrativo. Un chiste, por lo tanto, es una historieta muy breve que contiene un juego verbal o conceptual que va a ser capaz de generar risa. Muchas veces se presenta ilustrado a través de un dibujo y puede consistir solo en una narración anecdotaria. Para ello vamos a tener, como les dije, centrados en un objetivo, centrados en la intención del emisor, 4 tipos del discurso. Tenemos la narración, tenemos la descripción, tenemos la exposición y vamos a encontrar también la argumentación. ¿En qué consiste cada una? Vamos a verla. Primero hay que preguntarnos, ¿qué diferencias existirían entre una carta, una receta, un cuento, un manual de instrucciones y un artículo científico? ¿Cómo se hace para diferenciar este tipo de textos? Pues esencialmente hay que centrarnos en el propósito. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la intención de ese emisor, el cual escribe este mensaje? Y puede derivarse en diversas intenciones o propósitos. Yo puedo buscar a través de una intención solamente informar. Puedo buscar que solamente quiero narrar. Puedo buscar que solamente quiero describir. O bien, también puedo centrar mi propósito en el hecho de convencer. Vamos a leer algunos textos. El texto 1 se denomina ¿Cómo reproducir el sonido de un Stradivarius? ¿Qué es un Stradivarius, chicos? Bueno, se dice que son los violines que suenan mejor, hechos hace muchos siglos y aún se pueden encontrar algunos y son algunos bastante caros. Entonces, aquí es un texto que nos habla sobre cómo reproducir el sonido de un Stradivarius. Según unos científicos suizos, con la ayuda de unos hongos, los violines funcionan de la siguiente manera. Cuando el arco frota las cuerdas, el sonido se transmite a través del puente al cuerpo del instrumento, a la caja de resonancia. Se dice que los violines Stradivarius del siglo XVIII son los que suenan mejor. Según el patólogo François Schwarze, aplicar 2 hongos arborícolas, uno llamado Siphoporhinus vitreus y el otro Schillaria longipes, a un violín de menor calidad podría ayudar a que éste suene como uno de aquellos instrumentos muy preciados. Los hongos reducen las paredes celulares de madera de picea, la única que se emplea para fabricar la tapa superior del violín. Idearse de manera que el sonido tiene más espacio para reverberar. Una mayor ligereza se traduce en tonos más intensos y en mayor sonoridad. Pero los hongos no afectan únicamente el volumen, sino también duplican la función amortiguadora de la marea, eliminando los sonidos demasiado agudos o irritantes.
Schwartz asegura que además puede mejorar otros instrumentos como el salterio y la guitarra. Este es un texto de Joanna Rizzo tomado de la revista National Geographic y ahí les comparto la fuente para quien le interese más leer sobre el tema. Texto número 2. El matrimonio debe de ser entre uno y una. Aquí lo primero que hay que observar es que ya tenemos cierta información, que es que estamos ante algo que alguien dijo, por eso estamos hablando de una cita, ¿no? Y así, entre comillas, estamos observando que es algo que alguien dijo. Continúo leyendo. El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, dijo que se debe diferenciar el acto solemne, el cual ordena la Corte Constitucional para formalizar la unión de parejas homosexuales, y el concepto de matrimonio que debe ser entre un hombre y una mujer. El funcionario aseguró que el matrimonio debe entenderse en la unión de uno y una, como lo expresa el artículo 42 de la Constitución Política. Además, aclaró que otra cosa es la solemnidad respecto a la unión de parejas del mismo sexo, que no existen fundamentos legales ni constitucionales para tales efectos. De haber esta clase de matrimonios, se sustituye la Constitución. Esto agregó. Esto está tomado del colombiano y bueno, se titula El matrimonio debe ser entre una y una, procurador. El matrimonio debe ser entre uno y una, el procurador. Texto 3. Fragmento del cuento Una rosa para Emilia de William Faulkner. La casa era una construcción cuadrada, pesada, que había sido blanca en otro tiempo, decorado con cúpulas volutas, espirales y balcones en el pesado estilo del siglo XVII. Asentada en la calle principal de la ciudad en tiempos en que se construyó, se había visto invadida más tarde por garages y fábricas de algodón, que habían llegado incluso a borrar el recuerdo de los ilustres nombres del vecindario. Tan solo había quedado en la casa de la señorita Emilia, levantando su permanente y coqueta decadencia sobre los vagones de algodón y bombas de gasolina, ofendiendo a la vista entre las demás cosas que también la ofendían. Y ahora, la señorita Emilia había ido a reunirse con los representantes de aquellos ilustres hombres, que descansaban en el sombrío cementerio entre las alineadas y anónimas tumbas de los soldados de la Unión, y que habían caído en la batalla de Jefferson. Este es un texto tomado de Ciudad Selva y se llama Una rosa para Emilia. Luego tenemos un texto 4. Este texto, chicos, solamente en él muestro la imagen. Pero bueno, es cómo instalar un WhatsApp en la PC sin programas. Estamos hablando de un tutorial, es decir, estamos hablando de un texto de corte explicativo, el cual cuyo objetivo es informarle a un receptor sobre cómo se instala WhatsApp en una PC sin programas. Entonces, aquí lo que buscamos únicamente es que el receptor se informe sobre cómo instalar WhatsApp en una PC.
Bien, ahora analicemos cada uno de los textos. Si recordamos el primer texto que nos hablaba sobre los violines Stradivarius, estamos hablando que en esta el objetivo, propósito o intención del emisor es informarnos cómo a través de dos hongos, de los cuales nos dan el nombre, podemos cambiar el sonido de cualquier violín y hacerlo mucho más glamoroso y mejor como el Stradivarius. Entonces, aquí el propósito de la autora es informarnos sobre cómo se puede convertir un violín normal a uno con sonido Stradivarius. Entonces, informar. Si hablamos de informar, estamos hablando de un texto expositivo. ¿Cuál es la idea principal de cada uno de los textos? Bueno, perdón, regreso al segundo. El segundo texto que hablaba sobre una opinión acerca de un juez en el cual él decía que solamente la figura legal del matrimonio debería de considerarse cuando existe un lazo entre un hombre y una mujer, porque de lo contrario se tenía que cambiar la Constitución. Aquí nos están mostrando un punto de vista. Al mostrarnos un punto de vista, la intención de quien lo dice, en este caso, este juez, es tratarnos de convencer sobre el por qué no puede haber matrimonios en una igualdad de sexo. Él intenta convencernos sobre eso. Por lo tanto, en el segundo texto estamos hablando de un punto de vista, de una opinión, de un argumento. Y esto lo convierte en un texto argumentativo, el cual va a estar centrado en convencer y en justamente darnos a conocer un punto de vista. El siguiente texto, el cual era un fragmento de un cuento, aquí se nos narraba. Si bien teníamos algo de descripción con esta narración de la casa, del lugar en donde estaba la casa, básicamente nos estaban narrando algo. Aquí el objetivo del autor es contarnos una historia. Por lo tanto, atendiendo a esa intención, estamos hablando de un texto de carácter narrativo. El cuarto texto era un tutorial. Cuando hablamos de tutorial, estamos hablando de un video que nos da instrucciones. Cuando nosotros tomamos un instructivo, lo que buscamos es que en el instructivo nos vayan informando sobre cómo se hace, cómo se arma, posiblemente tenga algo de descripción, pero el objetivo fundamental del autor es informarnos sobre cómo podemos descargar WhatsApp en nuestra computadora y cómo lo podemos utilizar. Entonces, también el objetivo del cuarto texto era básicamente informar. Por lo tanto, este cuarto texto también era de carácter expositivo. ¿Cuál es la idea principal de cada uno de los textos? Bien, en la primera es informarnos sobre cómo se puede transformar el sonido de cualquier violín al sonido de un Stradivarius, obteniendo ciertas cosas de dos hongos que lograban como este objetivo. En el segundo era
que la idea principal era transmitirnos la opinión sobre por qué no podía haber matrimonio entre personas de un mismo sexo. En el cuento, la idea principal era narrarnos cómo era la casa o narrarnos una historia en la cual intervenía una casa y ciertos personajes. ¿Cuáles son las características? Y en el último era la idea principal era que nosotros aprendiéramos cómo instalar WhatsApp en nuestra PC. Ahí están las ideas principales o temas principales que destacaban en estos 4 textos. Siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las características de cada uno de los textos? Ya las he mencionado un poco, sin embargo, vamos a recordar. En el primero es que queremos informar, ¿no? La autora, a través de una investigación, nos va guiando sobre cómo se puede lograr el sonido de un violín Stradivarius a través de estos 2 hongos. Por lo tanto, su característica fundamental es que va a ser un texto informativo. En el segundo texto, su característica fundamental es que va a transmitir una opinión. Por lo tanto, lo que se espera es tratarme de convencer a través de argumentos sobre que la idea de considerar al matrimonio entre personas del mismo sexo un matrimonio, pues está fuera de una lógica constitucional, según esta persona y lo que nos está tratando de explicar. En el siguiente texto, pues bueno, sus características son que nos cuenta una historia, hay un narrador, nos van creando como situaciones, de hecho hasta nos describen, ¿no? Y aquí es algo que quiero puntualizar. Nosotros ahorita para el análisis de estos modos discursivos o tipologías textuales, nosotros las estamos observando una por una de manera independiente. Sin embargo, eso no siempre pasa. Es como cuando escuchamos una canción, ya sea de rock, de salsa, de reggaetón, etc. Evidentemente las vamos ubicando como en un género, ¿no? Al cual, por sus características, respondieran más o las podríamos encasillar. Sin embargo, chicos, pues a lo mejor si escuchamos una salsa, dentro de esa salsa podríamos encontrar algo de reggaetón, podríamos encontrar algo de merengue, ¿no? Esto es porque no hay textos puros, porque dentro del objetivo que persigue el autor, a lo mejor en un texto expositivo cuyo objetivo es informar, explicar, él necesita también describir. Entonces también utiliza el modo del discurso de la descripción para podernos describir ciertos objetos, ciertas circunstancias, etc. A lo mejor el objetivo del autor es argumentar y convencernos, pero a lo mejor también dentro del discurso necesita contarnos una anécdota para convencernos, necesita contarnos una historia y por ello va a utilizar el texto narrativo. Entonces, bajo esa perspectiva, no hay textos puros. Sin embargo, chicos, hay que tener mucho cuidado porque sí responden a un propósito en su mayoría. Y este propósito es la intención del emisor. ¿Cuál es la intención? Como les dije, para el texto expositivo, informar, para el texto argumentativo, argumentar u opinar,
y convencer. Para el texto narrativo es contar una historia. Para el texto descriptivo, como su nombre lo dice, mencionarnos características de un objeto, de un individuo, y pues cada uno de ellos va a tener estas características. No hay textos puros. Podemos encontrar diversos discursos dentro de un propio texto. Aquí tenemos que ir más allá de lo que nos presenta el texto y nunca perder de vista cuál es el principal objetivo, intención o propósito. Bien, chicos, para finalizar esta explicación que tiene que ver con los modos discursivos, van a elaborar dos actividades en este material. La primera tiene que ver con que ustedes, al finalizar esta explicación que les acabo de dar, elaboren un apunte de clase. Sí, exactamente como ustedes lo harían en cualquier sesión en el colegio. Escuchar al maestro, ir tomando notas y al finalizar presentarme ese apunte de clase, esas notas que hicieron en su cuaderno. Podrán tomarle foto y subirlas, o bien pues podrían hacerlo en su computadora y compartir el archivo. Después de ello, me gustaría que analizaran estas dos preguntas, las contestaran y también las subieran en este apartado. ¿Qué tipo de lecturas textuales o audiovisuales realizan ustedes con mayor frecuencia? ¿Y a qué género discursivo pertenecen? Recuerden que son 4 géneros. Entonces, si ustedes, por ejemplo, acostumbran leer cómics, no estoy hablando de que a pesar de que el cómic sea como una lectura mucho más nueva y etcétera, pues está tratándome de contar historias. Ese es el objetivo del autor. Por lo tanto, sería un modo del discurso narrativo. Y bueno, ese es un ejemplo. Eso es lo que quiero que ustedes respondan en estos dos apartados. Muchas gracias, chicos. Al pendientes del trabajo, por favor, sigamos echándole ganas. Cuídense mucho y pronto nos veremos.